parte. Y a un grupo le tocó hablar de la organización curricular. Pero esta parte la tenemos que recordar hoy antes de empezar a ver cuál es la metodología para elaborar planes de estudio, ¿sí? Entonces, vamos a revisar de los LAC solamente el aspecto de organización curricular. ¿Qué tenemos que recordar aquí? Que es parte también de los LAC, que todas las instituciones públicas, incluidos los CEPROS, debemos incorporar dentro de la gestión, tanto institucional como pedagógica, los enfoques transversales que están estipulados a nivel nacional. Y estos enfoques transversales son estos 5, ¿no? El enfoque de derechos, el enfoque inclusivo de atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el de igualdad de género y el enfoque ambiental. Ya los hemos analizado antes, solo los estamos trayendo en recuerdo, porque cuando ustedes vean que hay que elaborar planes de estudio, tienen que revisar en su planificación estratégica cuáles de estos enfoques han priorizado a trabajar. De repente nos han priorizado los 5, de repente no, de repente han priorizado 3, de repente han priorizado por año, no sé. Entonces, cómo hayan organizado, pero si los han priorizado, tenemos que incluirlos dentro de nuestra planificación estratégica, o sea, dentro del PEI, dentro del PAP, pero también tenemos que incluirlos dentro de nuestros planes de estudio, ¿sí? Entonces, por eso es que los traigo en este momento a colación, para que los recordemos. ¿Qué más vamos a recordar? Que ya dicen los labs que hemos revisado, que ahora tenemos que organizar cada uno de nuestros programas de estudios en periodos académicos, y que un periodo académico debe durar 18 semanas, dicen los LAC, y que este periodo académico debe tener como máximo 24 créditos. Esto es algo que no podemos olvidar, porque en el momento de poner el plan de estudios y a organizar todo, tenemos que organizar en 18 semanas. ¿Pero qué vamos a organizar en 18 semanas? Más adelantito en los mismos LAC dicen que este periodo académico tiene 18 semanas, pero que ahí se incluye el tiempo de evaluación y el tiempo de recuperación de estudios. Entonces, lo que estamos programando todos los CEPROS y todos los institutos desde que hay LAC es que tenemos que organizar el plan de estudios en 16 semanas de clases, ¿ya? O sea, no es que todo el plan, todos los contenidos los van a organizar para 18 semanas, no. Van a organizarlo a 16 semanas y van a dejar una semana para que ustedes puedan tomar evaluaciones y una semana, o sea, 5 días más o 30 horas para que ustedes puedan hacer recuperación. ¿Eso significa que a fin del periodo recién lo voy a hacer? No, ustedes ven cómo organizan, cómo hacen su calendario académico y cómo lo organizan. Pueden decir, yo al final de cada 2 meses haré un día de evaluación. Entonces ese día ya no se considera en el plan de estudio, sí en su sílabo, sí en su programación, pero no en el plan de estudio, porque el plan de estudio lo van a organizar solo con 16 semanas. ¿Ya? Son cositas claves que no podemos olvidar. ¿Qué más tenemos que recordar? Que ya ahora nuestros planes de estudios van a tener créditos. El crédito académico es la unidad de medida de la hora, ¿sí? O sea, ¿cómo mido yo mis horas? ¿Cómo mido yo mis horas? Las mido a nivel de créditos. Y entonces, cuando yo organizo en mi plan de estudios horas teóricas, que son teórico-demostrativas, no es que nos vamos a pasar todo el tiempo hablando, sino yo también puedo demostrar cómo se manipula la máquina, cómo se corta una tela, cómo se elabora un pan, pero es parte de teoría mientras el alumno no haga la acción, es teoría. Eso vale 16 horas, cada 16 horas va a valer un crédito. Cuando yo ya los lleve a los estudiantes a la parte práctica y ellos van a estar en las máquinas, ellos van a estar produciendo, ellos van a estar haciendo, entonces esas horas, cada 32 horas, recién es un crédito. Entonces hay que hacer muchas más horas prácticas para poder alcanzar créditos académicos, ¿sí? Eso lo vamos a organizar en el plan. Todas las unidades didácticas que ustedes planteen tienen que tener créditos teóricos y créditos prácticos, salvo las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, que esas solo tienen créditos prácticos, nada más. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Que un plan de estudios tiene 3 componentes, ¿no?
las competencias específicas, las competencias para la empleabilidad y las experiencias formativas en situación real de trabajo. Todo plan de estudios tiene que tener, todo módulo tiene que tener estos 3 componentes para que se convierta en un módulo. ¿Sí? Y por último, que nosotros, en el caso de los CEPROS, podemos ofertar programas de estudio. Acuérdense, ya no opciones ocupacionales, ya no se llaman especialidades, se llaman programas de estudios. Y estos programas de estudios pueden ser del ciclo auxiliar técnico, por lo tanto deben tener mínimo 40 créditos, o del ciclo técnico y mínimo 80 créditos. En varias oportunidades, algunos me han consultado, si yo soy un CEPRO que solo he dado básico, solo debo dar auxiliar técnico. No hay en ninguna parte de los LAC que nos limiten a que yo me pueda presentar hoy con programas de técnico o con auxiliar técnico. ¿Quién decide con qué programas se presentan? Ustedes mismos, como CEPRO. Pero ¿qué tienen que hacer o qué tienen que cumplir para que puedan presentar en esos programas? Tener todo lo que necesitan para ese programa. Primero, elaborar su plan de estudios de ese ciclo. Segundo, tener el equipamiento, la infraestructura y el equipamiento para poder desarrollar ese programa que ustedes están planteando. Tercero, tener los docentes para las plazas y el docente de acuerdo al perfil para poder ofertar ese plan. ¿Y cómo sé yo cuál es la infraestructura, cuál es el equipamiento y cuál es el perfil del docente? Cuando hagamos el plan de estudios lo vamos a definir. Acuérdense que el Minedu ya nos dio, bueno, en varios programas, no en todos, pero ya nos dio lo mínimo que quiere para el plan de estudios, que es las unidades de competencia y los indicadores de logro. Y también nos ha dado lo mínimo el equipamiento. Entonces, ese es nuestro punto de referencia. Yo tengo todo lo que está ahí, ya hice el plan, sí tengo esos equipos, sí tengo esa infraestructura, entonces ¿puedo presentar? Sí puedo presentar. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, hoy yo les voy a hacer un paralelo de lo que ustedes están ofertando ahora para que ustedes me digan cuál es su proyección y qué quieren presentarse de aquí en adelante. O sea, no sé si para el 21 o para el 22, que sí a todos tenemos que hacerlo, pero de aquí en adelante, ¿qué quieren hacer? ¿Cómo quieren alinearse a los LAB? ¿Con qué programa? ¿Con qué ciclo? De acuerdo a lo que tienen, claro, o lo que tienen previsto. Puede que ahorita el programa les pida, no sé, voy a hacer un ejemplo, les pida 20 máquinas. Ustedes tienen 15, pero dicen, en el lapso de este año 2021 yo voy a conseguir las 5. Entonces, para el 2022, ¿me puedo presentar con técnico? Claro, si ya completo todo, me puedo presentar con técnico. ¿Puedo dar los dos, auxiliar técnico y técnico? Sí. ¿Puedo dedicarme solo a dar técnico? Sí. ¿Puedo dedicarme solo a dar auxiliar técnico? Sí. La decisión es de ustedes, de acuerdo al análisis que hagan de cuáles son sus fortalezas, qué tienen y qué es lo que pueden ofertar, ¿no? Y con esa característica de los salesianos de poder dar las cosas de calidad, ¿no? Que es parte de los principios que ustedes ofertan. Y entonces, todo esto, periodos académicos, créditos, programas, ¿dónde se resume? En nuestros famosos planes de estudio, ¿no? Este plan de estudios, ¿dónde su base? En el programa de estudios que está en el CENOF. En el CENOF existe el programa con las competencias mínimas y los indicadores de logro mínimo. Yo selecciono esto y elaboro mi plan de estudios, elaboro mi perfil de egreso, elaboro mi itinerario informativo y puedo desarrollar la formación buscando la articulación, porque acuérdense que hoy nos han pedido que los CEPROS seamos una modalidad articuladora, ¿no? Por eso es que en todas las capacitaciones que nos está dando el Minedu nos está diciendo siempre, de diferentes maneras nos dibuja lo que nosotros en el CEPOL le llamamos la escalerita, ¿no? ¿Cómo hacemos que el estudiante pase de un nivel a otro? ¿Cómo hacemos la articulación, ¿no? Entonces, ¿quiero dar auxiliar técnico? ¿Tengo que armar todo esto? Sí. ¿Quiero dar técnico? ¿Tengo que armar todo esto? Sí. El formato es el mismo, el diseño es el mismo, los documentos son los mismos. Uno tendrá más información que otra porque el técnico es una formación de casi 2 años de estudio, entonces va a tener más información, pero la manera de trabajarla y de diseñarla es la misma. ¿Ya? Vamos a desagregar un poquito algunas cosas.
¿Cuáles son los componentes por ciclo? Habíamos dicho 3, competencias específicas para la empleabilidad y experiencia formativa. Pero los LAC también nos dan mínimo de créditos por cada componente. O sea, en total de mi programa, no de un módulo, en total, mis 950 horas o más que yo programo. ¿Quieren seguir con las 1000? Pueden seguir con las 1000. 960, 960. Ese total de horas, al final, cuando terminen todo, debe tener mínimo en la suma de todos los créditos de competencias específicas, 20 créditos. ¿Puedo tener 24, 25, 26? Sí. ¿Puedo tener 18? No. Si tienen 18, tienen que subir créditos en alguna parte porque mínimo deben tener 20. Las competencias para la empleabilidad, lo mínimo es 8 créditos. Igual, pueden tener 8, 9, 10, 12. ¿Pueden tener 7? No. ¿Ya? Y las experiencias formativas y situación real de trabajo, igual. De 12 créditos a más. Menos que eso, no. Pero ojo, es en todo el programa de estudios. Y el técnico de la misma manera, pero son otros los mínimos, ¿no? 53 en competencias específicas, 13 en empleabilidad y 14 en experiencias formativas en situación real de trabajo. Pero en los mismos LAC hay otra partecita aquí. Si ustedes se han dado cuenta, aquí hay un número 7 chiquitito, no sé si lo ven. En competencia de empleabilidad hay un 7 y en el técnico de competencia de empleabilidad hay un superíndice 8. ¿Y qué nos dice abajo en letras muy pequeñitas? Dice, en el 7, que es de auxiliar técnico, dice, deberá considerar competencias para la empleabilidad asociadas a la innovación y emprendimiento. Y en el 8, que es del técnico, nos dice, deberá considerar competencias para la empleabilidad asociadas a la innovación. ¿Qué nos están diciendo en resumen? Que además de los mínimos que tenemos de empleabilidad, tenemos que incluir una unidad, o hay que ver cómo la incluimos, que tenga que ver con innovación y emprendimiento, que tenemos que desarrollar en los estudiantes. Entonces vamos poniéndole ahí como un pequeño asterisco. O sea, tengo que hacer innovación y emprendimiento en cualquiera de mis programas, sí, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Perdón, batería. ¿Ya? Entonces, eso hay que ver. Entonces, ¿qué son estos componentes? Nosotros los conocemos porque nosotros hemos trabajado, le hemos llamado competencias técnicas, le llamamos formación complementaria y le llamamos práctica preprofesional. Ha cambiado de nombre y solo es cambio de nombre, vamos a ver si solo es cambio de nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las competencias técnicas? Son esos conocimientos, habilidades, valores, actitudes que la persona necesita para desarrollar una función específica en un puesto de trabajo. Si yo voy a ser operario de máquinas, necesito saber cómo funciona la máquina, necesito saber cómo hago el mantenimiento preventivo, cómo identifico una falla, cómo se opera, cómo funciona, si es una máquina de coser, cómo se le hace el hilo, cómo se le cambia, etc. O sea, eso necesito saber para poder desempeñarme como operario de máquina. En este caso de coser, estamos hablando, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos que me digan, esta máquina funciona así, no la puedo conectar a luz monofásica, tiene que ser trifásica, etcétera, etcétera. Esos conocimientos y luego me vaya y los aplique, son los que me dan las competencias técnicas o específicas. ¿Eso ha cambiado? No, por eso es que el nombre casi no ha cambiado. Es competencias técnicas o específicas. Es el mismo nombre nos hace. Ya. Cuando yo las planifique, estas competencias tienen que tener efectos teóricos y prácticos. Eso mismo dice la norma. Vamos a las de empleabilidad. Antes esto era formación complementaria. Esto es igual, es otra cosa, vamos a ver. Dice, son todos esos conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten a la persona desempeñarse a lo largo de la vida, ¿sí? Y están relacionadas con características personales y sociales. ¿Qué necesito yo para poder ascender dentro de la empresa, para poder llegar a un puesto de trabajo superior? Necesito elevar mi autoestima, por ejemplo, eso es algo personal.
Eso se necesita, entonces hay que ver, necesita mi grupo de trabajo eso. Para el puesto de trabajo eso es muy necesario, hay que evaluar, ¿no? Si yo tengo contacto con el público, por ejemplo, quizás sea muy necesario, ¿no? Si yo no tengo trabajo con el público, siempre voy a trabajar dentro de un taller y no voy a tener contacto directo con el público, salvo con los trabajadores, quizás no es muy relevante, aunque para toda persona es relevante, pero como trabajador estamos hablando, ¿no? Entonces, eso se refiere a las cosas personales. Y a las cosas sociales, necesito aprender a trabajar en equipo, necesito aprender a gestionar, necesito aprender a liderar, etc. Entonces, ¿qué necesito o qué necesita mi estudiante para poder desempeñarse mejor en el puesto de trabajo que estamos planteando de acuerdo al programa de estudio? Esas son las competencias para la empleabilidad. Por esa razón es que aquí no hay matemática, aquí no hay biología, aquí no hay química, aquí no hay física, a pesar de que el programa de estudio lo pueda requerir. ¿Y qué nos dice el Minedu si queremos eso? Que esas competencias que el estudiante necesita para lograr la parte técnica se tienen que incluir en las competencias específicas. Tú necesitas algo de la matemática, de la química, de la física, perfecto. Inclúyelo como contenidos dentro de la formación específica, para que incluyas solo lo que necesitas acorde a la capacidad que hay que lograr en el estudiante. Pero aquí son esas competencias que le van a facilitar al estudiante que se inserte en el mundo laboral, que crezca en el mundo laboral, que ascienda a otros, que permanezca dentro del mismo puesto y también que pueda formar su propia empresa. O sea, ¿qué otras competencias necesito si quiero que él instale su propio taller, que cree su propio restaurante, que haga su propia planta de transformación, etc., ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Eso es lo que va a ir en las competencias para la empleabilidad. Y el Minedu también nos da un mínimo de competencias y nos dice dentro de los LAC las competencias de empleabilidad que debe establecer todos los programas de estudio, sí o sí, como unidades didácticas, son emprendimiento, comunicación efectiva, perdón, no es emprendimiento, emprendimiento, comunicación efectiva y tecnologías de la información. Eso hay que incluir todos los CEPROS de distintas competencias como mínimo. Pero a la vez nos sugieren, dice la norma sugerido, nos sugieren otras competencias también de empleabilidad, pero ya nos sugieren con un mínimo de crédito. Hay una tabla de créditos que nos da en los mismos LAC y que le establece cuáles son los créditos mínimos que debe asumir el auxiliar técnico y cuáles son los créditos mínimos que debe asumirse si el programa es de técnico. Y esto es de acuerdo a lo que han establecido con el sector productivo. ¿Cuáles son esos? Aquí está, esta es la competencia que ya está desarrollada en los LAC, hay que copiarla y pegarla. Nos dice comunicación efectiva, tecnologías de información y emprendimiento, que son los mínimos obligatorios. Nos dice que si es auxiliar técnico, cada uno debe tener mínimo 2 créditos, y si es técnico, comunicación y emprendimiento 3 y tecnologías de información 2 créditos. Esto es mínimo, ¿ya? Si ustedes dicen, yo quiero ponerle 3, 4 créditos, ¿puedo? Sí se puede. Menos de 2 no puedo, porque ya aquí la norma sí nos está estableciendo cuál es lo mínimo que debemos colocar por cada una que van a convertirse estas en unidades didácticas de empleabilidad. Buenas tardes. Perdón, Mónica, una pregunta. ¿Sí puedo agregar más unidades didácticas? Exacto. Sí, pues, estas son las mínimas. Parte de tecnología, sí pueden incluir algo. Sí, ahorita vamos a ver qué más debemos incluir, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes. En esto de los créditos en unidad didáctica, la unidad didáctica para competencia específica, digamos que tenga 2 créditos, un ejemplo de una unidad, y para la competencia de la empleabilidad, ¿la específica debe tener más crédito? ¿Es eso? ¿O puede tener igual, el mismo crédito, la misma cantidad de créditos? Claro, yo puedo tener una unidad específica con 2 créditos y una unidad con empleabilidad con 2, sí. Puedo tener una unidad específica de 4, sí. Lo que sí nos está sugiriendo el Minedu es que
tengamos unidades específicas con máximo 5 créditos. Ojo, eso no dice la norma, ¿no? La norma no nos limita cuántos créditos debe tener una unidad didáctica. Lo que nos dice es, toda unidad didáctica debe tener mínimo créditos teóricos y créditos prácticos. Si así dice que debe tener mínimo, ¿cuántos créditos mínimos debe tener una unidad? 2. Repito, la norma dice que toda unidad didáctica debe tener créditos teóricos y créditos prácticos. ¿Ya? Eso dice la norma. Si eso dice la norma, ¿cuántos créditos mínimos debe tener una unidad didáctica? No estamos hablando de horas, estamos hablando de créditos nada más. Después lo convertimos a horas. Primero de créditos, repito. La norma dice, toda unidad didáctica debe tener créditos teóricos y créditos prácticos. Si eso dice la norma, cuando yo defina una unidad didáctica, sea específica o sea empleabilidad, porque no hace la separación, sea específica o sea empleabilidad, ¿cuántos créditos mínimos debe tener una unidad didáctica? ¿Cuántos? Pregunta capciosa. Mínimo dijo 2, ¿no? 2 créditos. Mínimo 2 créditos debe tener. ¿Por qué? Porque tengo que poner mínimo un crédito teórico y mínimo un crédito práctico, porque la norma dice que cada unidad debe tener los 2 créditos. Ahora sí lo convertimos a horas. Si yo le pongo un crédito teórico y un crédito práctico, ¿a cuántas horas equivaldría? 16 más 32 32. 32. No, la unidad didáctica, ¿cuántos créditos tendría? Yo he puesto una unidad con 2 créditos, 48. Entonces, ustedes no pueden tener unidades con menos de 48 horas. Lo mínimo que debe tener una unidad didáctica, sea específica o sea de empleabilidad, es 48 horas. ¿Por qué? Porque la norma dice mínimo crédito teórico y mínimo crédito práctico. Si yo le pongo lo mínimo, que es 1, y el crédito teórico es 16, y el crédito práctico es 32, suman 48. ¿Sí está claro? Eso sí se lo tienen que grabar así, como la tabla del 2, como la tabla del 5 que tenemos grabada en la cabeza. Mínimo. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y máximo cuántas horas? No hay máximo. La unidad. No hay máximo. No hay máximos. Ustedes juegan es un decir. O sea, hacen un juego a la hora de definir las horas. No hay, en la norma no hay máximos. Lo que sí nos han sugerido, y esa es sugerencia de Minedu nada más, es que no tengamos unidades didácticas. Si alguien está con su audio, ya me estoy escuchando yo misma. Ya. Nos han sugerido que no tengamos unidades didácticas específicas de más de 5 créditos. Que asumamos hasta 5 créditos. No está en la norma. O sea, si ustedes ponen 6 a 1, ¿alguien les puede decir que no, que está mal? No, porque no hay ninguna parte de la norma que lo prohíbe. Nos han sugerido que sea máximo 5 para un mejor manejo, ¿no? Para que el plan se pueda manejar mejor. Y eso es hasta superior. Pero después ustedes definen hasta cuánto pueden hacer. Yo recomendaría que pues hagamos caso a la recomendación del Minedu y no nos pasemos con más de 5. Mónica, una pregunta más. Sí. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hacíamos nuestras programaciones con el diseño curricular anterior, bueno, que no tiene que ver con este, obviamente, teníamos que no nos podíamos exceder de las 60 horas, porque las 60 horas ya era un plan de capacitación. Por eso te pregunto el máximo. Entonces no hay máximo en este caso. No hay máximo, sí. Antes, la norma anterior decía de 18 a 60. ¿Por qué? Porque 60 era lo mínimo que podíamos hacer un módulo. Y entonces ya tendríamos una unidad didáctica como un módulo. Pero esa era la norma anterior, donde no había créditos ni nada, ¿no?
Teníamos de 18 a 60 una unidad, de 60 a 300 el básico y de 60 a 400 creo que era el medio, ¿no? Pero ya, eso ya acabó, eso era con la norma anterior. Con este nuevo plan de estudios que tenemos créditos, los que mandan, por decirlo de una manera, son los créditos, los que definen las cantidades de horas. Pero hay mínimos, lo que no hay es máximos, solo hay sugerencia de los máximos, que no tengan más de 5 créditos. ¿Sí? Eso ha salido recién, con una sugerencia, este año en enero que ha estado dando las indicaciones, ¿no? Ya, ok, entonces seguimos. Estos que están pintaditos de celeste son las unidades didácticas obligatorias. Todos los programas de estudio, sí o sí, tienen que tener una unidad didáctica de comunicación efectiva, tecnologías de información y emprendimiento, sí o sí, sea auxiliar técnico o sea técnico. Y con estos créditos mínimo, ¿puedo poner más? Sí, mínimo esto. Y en medio, en técnico, mínimo esto. 3, 2 y 3. ¿Ya? Pero en esta misma slide, cuando aparece este cuadro, también dice, sugerimos que incluyan ética, tanto en el auxiliar técnico como en el técnico, y sugerimos que incluyan solución de problemas en el técnico. Dos sugerencias. En la norma dice sugerencia, pero yo he escuchado a algunos especialistas que dicen, no, como esta tablita está en los LAB, todos los programas tienen que tener los 5 de todas maneras. Ya hay. Pero si nosotros leemos bien arribita del cuadrito, dice sugerimos, ¿sí? Por eso es que aquí les he puesto, se sugiere, eso es lo que nos están diciendo, se sugiere. Pero ya acuérdense que a veces las sugerencias las toman como que sí tienen que ser de todas maneras, ¿no? Pero, ¿recuerdan qué vimos en el cuadrito de los mínimos de crédito por programas? Yo les dije, acuérdense, pónganle una estrellita aquí. ¿Se acuerdan? El número 7 y el número 8 que aparecían, ¿qué decía? ¿Alguien se acuerda? Cuando estuvimos viendo, el auxiliar técnico tenía mínimo 950 horas, 40 créditos, y por cada componente un mínimo, y el técnico también, y puse abajo lo que el ministerio decía que debíamos incluir. ¿Se acuerdan? Innovación. Temas de innovación Emprendimiento y y emprendimiento. Exacto. Y nos están sugiriendo que debemos considerar competencias para la empleabilidad asociadas a innovación y emprendimiento. Y el emprendimiento está aquí. Y en técnico también lo que es la innovación. Quiere decir que también tenemos que incluir esto. ¿Puede ser una unidad didáctica más? Sí. ¿Podemos ponerla como parte de una unidad didáctica? Podemos colocar. ¿Ya? Ustedes. ¿Ya? Entonces, innovación también tenemos que incluirla como empleabilidad. Aquí les estoy dejando en un solo gráfico todo lo que el miedo nos dice. Ahora, de esto, yo necesito trabajar la parte ambiental, porque mi CEPRO trabaja un plan ambiental y yo necesito que los estudiantes hagan eso. ¿Puedo colocar eso como empleabilidad? Sí. ¿En qué sustento que quiero incluirlo como empleabilidad? Uno, en que esté en mi plan estratégico. Dos, que es un enfoque transversal. Quiero trabajar liderazgo, porque mis estudiantes necesitan ser líderes en este sector. La empresa siempre me ha dicho, si tu joven es un líder, entonces yo lo puedo ascender rápidamente a otro puesto de trabajo. ¿Puedo incluir liderazgo? Sí. Si es que en mi visión institucional yo he puesto formo líderes, técnicos líderes del mercado y que no sé qué, eso está en mi plan estratégico, en mi visión, ese es el sustento de que yo haga liderazgo. Entonces, ¿qué más voy a incluir? Eso va a depender de cómo ustedes quieran formar a los jóvenes. O sea, ¿cuál es ese modelo educativo salesiano que hace diferente a los egresados de los CEPROS salesianos con cualquier otro CEPRO? Esa mística, esa pasión, esa característica propia, ustedes la tienen establecidos, pueden colocarlo como una empleabilidad, porque eso es parte de lo que caracteriza la formación de CEPROS salesianos en este caso.
Entonces, además de estos, ustedes pueden poner todos los demás que necesiten, que sepan, ayudan a formar características personales y características sociales del estudiante. Además de lo que dice su visión, su misión, su modelo educativo y también lo que dicen los enfoques transversales. ¿Está claro? ¿Preguntas? Me pregunta Manuel, ¿hay un mínimo y un máximo para los tiempos de teoría práctica? O sea, ¿cómo evito que se atiborren de teoría y tengan poca práctica, que es más costoso ejecutar? Ustedes van a planificar los créditos, ¿ya? Lo mínimo es un crédito teórico, un crédito práctico. Eso es lo mínimo. Pueden poner entre la suma de los dos una unidad didáctica, nos sugiere el Minedu 5 máximo, entre la suma. 2, 3, 3, 2, 4, 1, 1, 4, eso lo definen ustedes. De acuerdo a qué definan, es cuántas horas va a ser. Pero ahorita yo les sugiero, no nos preocupemos mucho en este momento por los créditos todavía, porque definir cuánto voy a poner de créditos va a depender de las capacidades que ustedes elaboren. ¿A qué me refiero? Si yo pongo una capacidad que dice elabora el plan de producción, es una capacidad que va a ser un poco más teórica, porque el estudiante tiene que aprender qué es un plan de producción, cómo está compuesto, cómo se organiza, qué significa el proceso productivo, cuántas maquinarias van a intervenir, cuántos materiales, cómo se calcula una mano de obra. Entonces, es teoría, tiene parte demostrativa. Y la parte práctica ya va a ser en sí elaborar el plan de producción. Entonces, esta unidad, por ejemplo, puede tener más teoría que práctica. Entonces, ¿de qué depende que yo ponga la cantidad de créditos? De cómo definan ustedes sus capacidades. Pero si yo ya estoy en una capacidad netamente producción, tiene que coser las prendas de vestir. ¿Esa capacidad va a requerir más práctica? Sí, porque no le voy a enseñar a coser en la pizarra, por más que quiera. Le enseñaré la técnica, cómo es la máquina, qué insumos, qué materiales, pero ya coser, aprender las técnicas diversas técnicas de cosido, ya tiene que ser práctico. Entonces, esa unidad puede tener más créditos prácticos que créditos teóricos, ¿ya? Pero de eso depende que definamos. Yo les sugiero en este momento, no pensemos en los créditos, eso lo vamos a definir cuando ya tengamos todas las capacidades elaboradas, ya tengamos nuestros indicadores y nuestros contenidos, ahí vamos a decir, ok, esta capacidad sí, pues necesita tantas horas de formación. Quizás para nosotros que venimos del mundo donde no planteamos créditos, nos va a ser más fácil ver las horas. No hay problema, veamos las horas y con esas horas ya decimos, entonces de esta cantidad de horas necesito 90 horas para hacer esto. De estas 90 horas, ¿cómo lo organizo? De tal manera de tener mis créditos teóricos y mis créditos prácticos de acuerdo a la capacidad que voy a lograr, ¿ya? Pero que no sea ahorita un estrés, o sea, ahorita todavía. Ahorita hay que pensar cómo vamos a elaborar nuestro plan, ¿ya? Y eso de los créditos lo vamos a ver con más detalle una vez que ya tengamos las horas. Aunque yo les he dado un formato con créditos, pero no les voy a pedir que lo tengan hasta ahí. Si hacen una propuesta, bien. Pero eso de definir bien créditos y horas, lo vamos a ver con más calma cuando ya tengamos la capacidad redactada. ¿Sí? A mí está teniendo muchos problemas con el internet, que están entrando y saliendo. Bien, entonces esto es empleabilidad. El otro componente o el tercer componente son las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. ¿Qué dice? Que las experiencias formativas lo que buscan es consolidar lo que nosotros hemos desarrollado con los estudiantes en la teoría y en la práctica. Es acercarlo al mundo laboral. Si yo en el CEPRO solo tengo un taller donde hacemos prendas, pero hacemos una sola prenda, no hacemos más, eso no es tanto una condición real, ¿no? Porque la condición real, cuando ellos salgan a trabajar, es que les van a pedir producción al 100% y todos los días. Entonces, eso es lo que buscan las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Acercarlo al alumno al mundo laboral, a la dinámica laboral, que viva, que sienta, que sea parte
del proceso laboral como tal. Eso se puede hacer en el CEPROS. Yo tengo un proyecto productivo que es real, que prepara comida para público real, que es el público el que va a evaluar y me va a decir me gusta o no me gusta tu comida, está salada, está dulce, está agria, lo que sea. Eso funciona si lo hacemos en el CEP. Si no tengo las condiciones para hacer todo eso, tengo que llevar a mi estudiante a un centro laboral. No le he puesto empresa, porque un centro laboral puede ser una misma municipalidad si tiene un proyecto, puede ser un productor si tiene las condiciones para desarrollar, para que el joven ponga ahí. Es un centro laboral, o sea, donde se produce algo, sea un bien o un servicio, y se obtiene un beneficio económico, ¿no? Entonces, eso es la experiencia formativa. ¿Es similar a la práctica? Esa sí es similar a la práctica profesional. Y hoy así ha cambiado el nombre, porque si es que no se ha mirado así antes, es como que darle fuerza a lo que hoy se está haciendo, ¿no? Entonces, es acércalo. O sea, práctica no es hazlo, vas y haces una hora y ya terminaste, como si hiciste una faldita o si hiciste un plato de comida y ya es práctica. No. O sea, la experiencia formativa, y quizás por eso es el cambio de nombre, es porque el estudiante debe vivir la realidad del trabajo. Y si yo en un restaurante tengo que preparar 50 menús, atender un evento y hacer delivery, esa es la idea, que vivan esa realidad, ¿sí? Y esto hay que ver, lo podemos hacer nosotros, poco a poco lo podemos implementar. Algunos quizás ya lo tienen y lo viven y lo hacen real, perfecto, ahí se puede hacer. Y si no, tengo que buscar. ¿Puedo hacer parte yo de algunos módulos? Sí. ¿De los otros me busco en una empresa? Sí. O sea, el estudiante puede hacer parte en diferentes empresas si es que no logramos que haga de todos nuestros módulos, de un módulo hará en un sitio y de otro en otro, sí. La cosa es que complete el mínimo de horas que nosotros vamos a poner en el plan de estudio y que fortalezca las competencias señaladas en el plan de estudio. Esa es la idea, ¿sí? Pregunta entonces, esto es un recordar, ojo, esto con los LAC, esto es lo que dicen los LAC, y es un recordar. Ahora vamos a entrar a ver los planes de estudio, pero para ver los planes de estudio primero vamos a ver cuál va a ser la oferta, de qué vamos a hacer planes de estudio. Y aquí están, bueno, no sé si están algunos de ustedes aquí, pero yo me los imagino preguntando cuáles serán nuestros programas de estudios de los ciclos auxiliar técnico y técnico en el 2021 o definitivamente ya en el 2022. Como nos dice el oficio que nos ha mandado el Minedu, nos está dando plazo todo el 2021 para que nos vayamos adecuando a los LAB, para ir armando nuestros planes de estudio, y en 2022 sí o sí tenemos que presentar. Alguien dice, yo ya quiero empezar a trabajar en 2021 con el plan alineado a los LAB. ¿Puedo? Sí. Yo quiero seguir con la oferta como la tengo. ¿Puedo? Sí. O sea, nos están dando esa libertad a los CEP. Pero en el 2022 no hay opción. En el 2022 todos, sí o sí, tenemos que presentar los planes de estudios alineados a los CEP. ¿Sí? ¿Hay preguntas antes de ver nuestros programas? Sí, Mónica, yo tengo una pregunta. Respecto a las experiencias formativas, condiciones reales de trabajo, ¿el estudiante deberá realizar esta experiencia al término de cada módulo o puede darse al final de la formación? Vale decir, si yo estoy en el auxiliar técnico, ya cerca de mi titulación, completo todas mis prácticas. ¿Puede darse así o debe ser módulo práctica? No, los LAC no definen el periodo en lo que hay que hacer. ¿Quién tiene que definir cómo lo van a hacer? Cada CEPRO. Por eso tienen que poner un reglamento institucional. Entonces, conociendo yo mi programa de estudios y la realidad del sector productivo, puedo definir que lo vayan haciendo en paralelo, sí. Puedo definir que se haga al final de todo el proceso, sí. Puedo decir, no, mire, yo voy a desarrollar, y como por ejemplo es el caso nuestro, vamos a desarrollar, yo tengo proyectos productivos en condiciones reales de trabajo, y el estudiante va a venir en las mañanas a sus clases normales, y en las tardes va a hacer turnos, y esas horas se las voy a contabilizar como experiencias formativas porque son reales y son acorde a lo que yo le voy enseñando, y puedo hacerlo, sí. O sea, ¿quién lo define? Lo define el CEP. Pero para que eso funcione tiene que estar puesto en su reglamento institucional.
Ustedes tienen que decir, las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo se van a desarrollar en forma paralela al módulo, por lo menos con haber desarrollado la unidad didáctica, ¿no? Porque sí hay que darle algo, porque si no, fíjense que esto va a definir la imagen de la institución. ¿Ya? Si ustedes mandan a una empresa, un estudiante que no sabe nada, ¿la empresa les va a querer seguir recibiendo estudiantes? No. Entonces, lo definen ustedes de acuerdo a cómo es su realidad, a cómo van a planificar sus módulos. Nosotros, por ejemplo, en el caso del CEFOP, hemos establecido que el estudiante, bueno, en el CEFOP la programación es diferente, ¿no? Los estudios se hacen en paralelo. Si yo tengo 4 módulos, los 4 módulos se hacen todo el año. Y se hace el módulo 1 un día, el módulo 2 el otro día, el módulo 3 el otro día, el módulo 4 otro día. Así trabajamos. Y tenemos la parte productiva real, ¿no? Que tiene el público real, o que trabaja con el público real. Pero cuando queremos mandar a la empresa, que lo hemos hecho muchas veces, lo hacemos a partir de medio año. Y así está en nuestro reglamento. A partir del inicio del segundo periodo académico, el estudiante ya puede ir, ahora todavía, a prácticas preprofesionales. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya podemos garantizar que con un periodo académico él ya tiene parte de las competencias logradas y entonces ya puede ir fortaleciendo eso. Pero buscamos insertarlo en puestos que estén acorde a lo que han desarrollado. Desarrollan lo del primer periodo y según eso se van, ¿no? Y siguen viniendo a sus clases en el otro turno. Sí tenemos eso, pero así lo hemos aprobado nosotros en nuestro plan. Entonces, cómo lo hagan ustedes va a depender de la misma realidad, ¿no? Tengo una realidad, por ejemplo, en calzado, que si yo espero que se termine el año para mandarlo al joven a lo que era la pasantía en el medio, que había un grupo de horas de pasantía aparte de las prácticas, y mi año terminaba en diciembre y yo esperaba ir en enero, ya no conseguía ninguna empresa. ¿Por qué? Porque todo en calzado me buscaban desde fines de noviembre, máximos inicios de diciembre, por la campaña del calzado escolar. Y entonces yo tenía que de todas maneras insertar a mis estudiantes en diciembre. Tratamos de ajustar el plan y en diciembre tienen menos horas de formación para que puedan ir a la empresa y poder atender eso y los insertos desde ahí. Entonces, cada programa de estudios, de acuerdo al sector productivo, tiene su propia realidad. Y hay que ver cuál es la realidad y según eso colocar en el reglamento institucional. Y con eso van a hacer. En hostelería a mí me funciona muy bien desde julio más tarde. ¿Por qué? Porque empiezan las campañas en nuestras patrias. Luego en el caso de la libertad, que empieza la primavera y hay varias actividades, los hoteles y restaurantes necesitan personal. Entonces me funciona muy bien en el segundo periodo del año. Y luego en enero, febrero y marzo por ir a los restaurantes que están en la playa, ¿no? Que es bastante demanda también. Entonces, cada sector tiene su realidad y de acuerdo a eso ustedes planifican. ¿Sí? ¿Sí está bien, Gloria? Tendríamos que tener en el reglamento institucional los tiempos de práctica de acuerdo al sector productivo que nosotros estamos capacitando. Porque, por ejemplo, yo te escucho en hostelería, probablemente tienes turnos en la tarde, o tienes algunos turnos de trabajo de los jóvenes sábado y domingo. Y son épocas en las que yo tendría que declarar en mi reglamento que más o menos en esa lógica se va a dar la práctica de hostelería, pero si se trata de confecciones, probablemente sean en campaña, ¿no es cierto? Confecciones funcionan por campaña. Y bueno, y así los demás. Exacto. Sí, por eso lo establecen así. Yo siempre nosotros ponemos cada vez que actualizamos el reglamento, que el desarrollo de las horas de práctica siempre va a depender de cómo avanza el sector productivo. Porque hay realidades, ¿no? O sea, cuando hubo todo el ¿cómo se llaman estos? Que hubieron
los deportes que llegaron a las Olimpiadas, ¿no? Que llegaron al país y que en Trujillo hubieron bastantes juegos. ¿Perdón? Panamericanos. Los Panamericanos, exacto. Entonces ahí hubo bastante demanda del sector, ¿no? Sobre todo de alimentación, en algunos casos hospedaje. Y entonces ahí funcionó más como campaña, porque era una época fuerte que teníamos que hacer, ¿no? Y entonces ahí, por eso es que siempre ponemos esto, ¿no? El desarrollo de las prácticas, bueno, ahora ya vamos a cambiar a experiencias formativas, siempre depende de la necesidad del sector de producción, porque eso puede variar de acuerdo a la realidad de cada año. O sea, ponemos algo general y luego sí ponemos que puede variar de acuerdo a la necesidad del sector productivo. Y también de nuestra realidad. Mire, por ejemplo, yo en la parte de cocina, restaurantes, estos programas, no nos preocupamos mucho en insertar a los jóvenes a veces hasta el siguiente año, porque tenemos un restaurante con 3 salones donde los jóvenes pueden practicar sin ningún problema y abrimos desayuno, almuerzo y cena, y tenemos eventos. Entonces, tenemos el espacio, la infraestructura, la actividad productiva para que el joven pueda hacer tanto su formación como sus prácticas profesionales o ahora de experiencia formativa. Pero esa misma realidad no la tengo en un hotel, también tenemos un programa de hotelería, porque nuestro hotel es pequeñito y los 20 jóvenes en un ratito ya terminaron todas las actividades del hotel. Entonces ahí hemos establecido en el reglamento que parte de los créditos prácticos ya no solo lo hacen en el CEFOP, sino también en hoteles que son nuestros hoteles aliados y que son los que están más cerca del CEFOP, ¿no? Entonces durante el año el joven vaya a hacer sus créditos prácticos en el hotel, porque el hotel de nosotros no da para que ellos puedan desarrollar todos sus créditos prácticos. No solo la experiencia formativa, sino nuestros mismos créditos prácticos. Y eso nos funciona bien, lo hemos hecho y nos funciona bien, ¿no? Ya aparece un dual, pero antes no teníamos aprobado el dual. Pero así lo hacíamos con el único criterio que el joven logre las competencias, ¿no? Sí, no era dual como tal, pero parecía. Sí. Una consulta. Sí, mire, nosotros al programarlo en forma modular, podemos también tener alumnos que solamente puedan estar en ese módulo. Y ese módulo también se certifica, ¿no? Nosotros vamos a tener que certificarlo. Entonces, por eso estas prácticas de experiencia formativa también la tendrían que hacer en ese periodo, en ese tiempo. Claro, hasta antes de que presentemos la nómina, ahora sí. Puede hacer al final, como dice, durante la formación. Yo recomiendo personalmente de mitad de la formación para adelante si se va a hacer en forma paralela, para que el joven ya tenga algo de competencia. Pero sí se puede, siempre y cuando no interfiera con las horas de la misma formación, sí se puede. Gracias. ¿Sí? Me preguntaba también cómo acreditar al estudiante en la experiencia formativa. La acreditación, igual, ustedes ponen en su reglamento qué es lo que quieren, pero tiene que haber una constancia. Así como antes había la constancia de prácticas preprofesionales, tiene que haber mínimamente un convenio, tiene que haber la constancia de prácticas y todos los demás documentos que ustedes consideren necesarios para hacer eso. Todo lo establecen en su reglamento. Caso particular, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos un formato de convenio, pero también aceptamos contratos. Hay jóvenes que están trabajando y están trabajando con el programa. Y ahí no les pedimos convenio, les pedimos una copia de su contrato. Les pedimos, tenemos diseñado un cuadernillo de prácticas, que le llamamos nosotros, un cuadernillo de experiencias informativas ahora, donde el joven redacta cada semana lo que hace, el tutor de la empresa le firma avalando que eso hizo, cuántas horas cumplió. Luego, al final de todo el proceso, tenemos un formato de informe que ellos elaboran, hacen su PPT y nos sustentan ante un jurado, se puede decir, ¿no? Un equipo de profesores que ellos sustentan su informe de práctica, su informe de experiencia formativa. Y con eso obtenemos una nota, ¿no? Y en la constancia, en el informe, en el cuadernillo de prácticas, perdón, la empresa también lo califica al estudiante, pero de forma cualitativa y con porcentajes, el diseño que nosotros tenemos.
Y luego hace el informe, sustenta, y con todo eso ha habido épocas, no en CEPRO, sino en instituto, que nos han pedido notas de práctica. Nosotros teníamos de dónde sacarla porque siempre hemos hecho ese proceso. Pero eso lo hemos establecido. Antes teníamos un reglamento de prácticas preprofesionales. Ahora eso forma parte del reglamento institucional. Entonces, está estipulado en nuestro reglamento que ese proceso pedimos, y eso se le explica al estudiante desde el comienzo, que tiene que pasar ese proceso, y con eso acredita que él ha hecho su práctica o la experiencia formativa en situación real de trabajo. Ustedes tienen que definir que la norma no les dice qué, dice que lo tienen que establecer en su reglamento. Cómo desarrollarla, cómo avalar que el alumno hizo, cómo le van a hacer seguimiento y todo eso, dice que ustedes lo ponen en el marco de su autonomía, lo ponen en su reglamento. Pero que el alumno tiene que cumplir, tiene que cumplir. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer su programa dual o alternancia, ¿sí? O sea, en nuestro caso podría decir que en un momento lo llevamos a dual, lo hicimos porque nuestro proyecto productivo no daba para más, pero si yo quiero dar como CEPRO dual o alternancia, puedo hacerlo, sí, puedo hacer mi plan, planificarlo y hacerlo, pero no lo van a poder ejecutar hasta que no licencien. Cuando ya digan el CEPRO Bostonia va a licenciarse y quiere presentarse a trabajar un programa dual, ahí se presenta con un programa como lo estamos viendo ahora, y su programa dual. Puedo hacer varios, puedo hacer uno alternancia, uno dual, puedo seguir como estoy hasta ahora. Sí. Son modelos que el Ministerio nos está planteando, que los tenemos que pensar si van a funcionar o no van a funcionar. O sea, en mi ciudad, en mi provincia, hay empresas que tengan las características que exige el sistema dual, que pueda poner a personas para que sean sus instructores, que ellos se responsabilicen de la formación, capaciten al estudiante, le hagan ver sus prácticas y lo evalúen, porque es responsabilidad de la empresa cuando es dual. Voy a hacer el convenio y ellos van a hacerlo, puedo presentar el dual. No tengo empresas en mi sector. O sea, de mi sector, en mi zona, no hay empresas. Pero hay organizaciones, hay asociaciones de productores, hay la municipalidad que siempre hace proyectos de mi sector, etc. Entonces, y ellos tienen tecnología y todo eso. Entonces, ahí funciona la alternancia. Porque la alternancia es para que mi estudiante lleve parte de la formación en otro sitio, con otra maquinaria, pero la responsabilidad siempre es mía, de docente. Yo tengo que estar con mi estudiante en todas esas áreas, pero que se va a capacitar, que otra persona la va a capacitar con otra maquinaria, con su propia tecnología. Y yo me voy con mis estudiantes y hago eso. Eso es alternativo. Entonces, ¿tenemos condiciones para hacer cualquiera de las dos o las dos? Eso tienen que evaluarlo ustedes. Pero no lo van a poder ejecutar hasta que no licencien. Pero no, con esos modelos se presentan para el licenciamiento, y después del licenciamiento ya los pueden ejecutar. ¿Sí? Eso sería para ver, y ustedes definen la parte que cuáles son las horas. Cuando hagan el itinerario es que van a definir. El plan de estudios es el mismo, ¿ya? Yo puedo hacer uno como siempre, todo en el CEPRO. Y quiero atender 20 estudiantes de empresas, que siempre la empresa siempre me está pidiendo, y voy a hacer el dual. Me presento al dual con eso. Sí, es el mismo plan, lo que va a cambiar es cómo voy a distribuir las horas y los créditos, ¿no? Las capacidades y eso van a ser lo mismo, sino que van a aumentar, las experiencias formativas se convierten en créditos prácticos y eso se desarrolla dentro de la empresa, y hay que definir qué se desarrolla en la empresa, qué se desarrolla en el sector. Buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que la experiencia exitosa de ustedes está muy vinculada con el sector productivo, ¿no? Pero me gustaría saber alguna opinión o recomendación para aquellos que tengamos que realizar, tal vez hasta que no tengamos ese vínculo más estrecho con el sector productivo, de tener que realizar experiencias en la propia institución. Sé que no es lo óptimo, sé que a veces es muy dificultoso, porque no siempre hay las condiciones, pero ¿qué aspectos nos tendríamos que salvar sí o sí para que esto sea lo más óptimo posible? Miren, yo diría que nosotros
podríamos no necesitar hacer prácticas en empresas, en varios, por no decir en todos nuestros programas. ¿Por qué? Porque tenemos el proyecto productivo que funciona todos los días del año. Pero sí, la manera de trabajar del CEPOB es diferente, ¿no? O sea, nosotros no trabajamos, por ejemplo, no hacemos hora pedagógica, hacemos hora cronológica, las clases si dice 6 horas, son 6 horas cronológicas. El profesor en el CEPOB trabaja todo el día, y es como la plaza del Estado. Bueno, hay varias particularidades que hacen que el proyecto productivo pueda funcionar. Entonces, esto que el NEDU hoy nos está diciendo, que bueno, de varios años que nos ha dicho que implementemos como proyecto productivo, nosotros antes le decíamos la implementación de empresas. El CEPOB es una escuela empresa, eso es de definición. Lo primero que ha buscado el CEPOB para poder dar un programa de estudios es poner primero la parte empresarial. Si a mí me piden dar cocina, yo lo primero que tengo que tener es un restaurante. Y tengo que ver cómo va a ser la carta del restaurante, a quién va a atender, en qué turnos va a atender, hacer el estudio de quién va a ser mi público, o sea, como si fuera una empresa, como fuera abrir un restaurante. Y eso diseñamos primero. Yo sugeriría, si nosotros, los CEPROS, si los CEPROS salesianos quieren desarrollar las experiencias dentro del CEPRO, empecemos a planificar proyectos productivos que sean lo más real posible. Tengo mi taller de confecciones, entonces, ¿quién va a ser mi público? Pero para que funcione es que funcione todo el año, o bueno, depende cómo lo planifiquen, de marzo a diciembre. En confecciones no hay problema porque deja de trabajar la máquina y no pasa nada, ¿no? Mantenimiento y puede funcionar. Eso no me funciona en agricultura ni en animales, porque no los voy a vender los animales en diciembre y luego en marzo otra vez comprar. No siempre hay de dónde sacar dinero. Pero la idea es planificar proyectos productivos que atiendan al público de manera real, todo el tiempo. Entonces, confecciones. ¿Quién va a ser mi público? ¿A quién le voy a confeccionar? Hay campañas, como nos decía Gloria, ya vienen los uniformes, ya vienen los vestidos de promoción, ya viene que el Día de la Madre, que puedo hacer ropa para regalar a la mamá, ya viene fiestas patrias, no sé, ropa para los desfiles, etc. Entonces, pero buscar, plantear proyectos que funcionen durante todo el año para que sean reales, para que el alumno viva la situación real de trabajo. Eso es lo que nos piden, quizás por eso es el gran cambio del nombre, ¿no? Porque muchos CEPROS hacían la práctica cuando hacían las famosas celebraciones de la semana técnica, ¿no? Y producían solo para esos días de la semana técnica, o produzco para esa semana, para esos días de evaluación. Y para eso termino mi faldita, hago mi plato de ceviche o hago, no sé, lo que vaya a producir, ¿no? Pero solo para unas fechas específicas. Para que esto funcione, tiene que funcionar con producción real, que me pide el público, que voy a vender, que voy a comprar insumos, que voy a vender y que voy a recibir los recursos. En nuestro caso, todos los recursos se vuelven a invertir dentro de la misma institución. No tenemos bonos ni nada, nadie, por la producción que hacemos. Todo se reinvierte. Porque el estudiante no paga nada tampoco. El estudiante no lleva insumos, no lleva nada y necesitamos mantener todos los años proyectos productivos. Entonces ahí sí les diría, pues, planifiquen proyectos productivos y empiecen a implementar y empiezan a potenciarse con sus mismos ingresos. Y eso nos va a ayudar a acercarse al sector productivo. La necesidad de implementar proyectos productivos nos va a llevar a acercarse, porque no tienen que inventar la pólvora. Existen un montón de empresas que hacen eso. Entonces, ¿cómo lo hacen las empresas? Y como lo hacen las empresas, lo empiezo a implementar. Ya, Petito. Termino con esto. Vamos a completar la matriz, ¿ya? Ya me están poniendo la hora. Oh, Dios. Yo empiezo a hablar y nadie me pasa. Gracias, Pedro. Ya, a ver, miren, amigos. Alguien me rayó mi pizarrita. A ver. Miren, esos son los programas
que ustedes ofertan. No sé quién me rayó mi pizarrita, si la puede borrar, por favor. Bien. Estos son los programas que ustedes ofertan. ¿Ya? Vamos a ir al descanso, pero primero quiero en el aula virtual está ya está el día 5, que es lo de hoy, ¿sí? Y hay una actividad que dice referencias del CENOP. En estas referencias del CENOP está este archivo mapas de competencias. Por favor, ahí en tu descanso lo bajan, ¿sí? Mapas de competencias. ¿Qué he hecho aquí? Yo he actualizado, el 18 de noviembre he actualizado mi computadora con todos los programas del CENOP. El INEDO ha subido el 17 de noviembre 2 programas más. Uno de auxiliar técnico, bueno, ha subido más, pero para nosotros ha subido uno de auxiliar técnico y uno de técnico, de la familia de informática. ¿Ya? Entonces ahora hay 15 y 24 programas en técnico. Entonces, esto quiero que lo tengan a la mano, este archivo mapas de competencias, ya el día 5, referencias CENOP, bajan mapa de competencias, para poder llenar esta matriz después del descanso. ¿Qué necesitamos? Saber cuáles son los programas que ustedes van a ofertar. Ahora, primero los que están acorde al CENOP. Entonces, yo tenía operador de computadoras. Hoy hay otros programas en el CENOP. ¿Cuál de esos programas que ya estén en el CENOP puedo desarrollar? Voy a desarrollar uno de auxiliar técnico. Hay uno ahora de informática, pero